Saludos, estimados estudiantes. Vamos a hacer un video rápido para complementar el tema de ácidos y bases que pues no alcanzamos a ver en la sesión de clase. Espero que este video les ayude, ¿verdad?, a resolver la tarea que tienen este fin de semana y para la preparación para el próximo examen parcial. Entonces, introducción, ¿verdad? Cuando vimos en la segunda unidad el tema de la tabla periódica, particularmente cuando se estudió el carácter metálico de los elementos, la clasificación entre metales y no metales, una de las características que nos ayudó a diferenciar entre los metales de los no metales era si los compuestos que forman tienen carácter básico o carácter ácido. Y nosotros dijimos que los metales forman compuestos con carácter básico y los no metales forman compuestos con carácter ácido. Luego, cuando vimos el tema de funciones químicas, se mencionó que los ácidos provienen de la reacción de adición de los óxidos ácidos con agua, mientras que los hidróxidos, también conocidos como bases, provienen de la reacción de los óxidos básicos con agua. Y pues se mencionó adicionalmente que la reacción entre ácidos y bases nos ayuda a producir sales, dependiendo, ¿verdad? Un ácido oxácido va a reaccionar con una base para producir una sal oxisal y un ácido hidrácido va a reaccionar con una base para producir una sal aloidea. Hablemos un poquito de las características físicas y químicas que me ayudan a distinguir los ácidos de las bases. Entonces, las características más fáciles de percibir para los ácidos serían un sabor agrio, para que se les venga a la mente, pues el sabor que tiene el vinagre, el sabor que tiene pues el limón y todos los cítricos. Eso se debe, ¿verdad?, a los ácidos que contiene o de los que está compuesto, ¿verdad?, cada uno de ellos. También tenemos que si utilizamos indicadores, que son sustancias especializadas para identificar ácidos y bases, en el caso de los ácidos, hacen que el azul de bromotimol se torne amarillo y hacen que la fenolftaleína se torne, o bueno, no se torne, tenga un color transparente. En términos de las propiedades químicas, los ácidos suelen reaccionar con los metales y, por ejemplo, si yo agarro pues ácido clorhídrico y lo hago reaccionar con magnesio, una reacción que quizás hayan visto en alguno de los procedimientos de laboratorio, el magnesio se va a deshacer y va a producir pues un burbujeo bastante intenso que es gas hidrógeno que se está produciendo. Y una característica interesante de los ácidos, que cuando vimos las funciones químicas mencionamos que los ácidos están unidos por enlaces covalentes. Y en la descripción del enlace covalente dijimos que las sustancias covalentes en solución no conducen la electricidad. Sin embargo, para los ácidos, particularmente los ácidos fuertes como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, esos ácidos sí conducen la electricidad debido a que lo que causa su acidez es la capacidad de disociar el ion hidrógeno que lo compone. Y pues si estoy generando iones, esos iones son capaces de conducir la electricidad cuando se encuentran en medios acuosos. En contraposición tenemos las bases. Las características de las bases son su sabor amargo, y pues no les estoy diciendo que vayan a lamer una barra de jabón, una barra de jabón, pero vamos a tener la situación, ¿verdad? De que pues si por accidente han probado algo así, pues tiene un sabor amargo. En términos de los indicadores más comunes que utilizamos nosotros con respecto al azul de bromotimol, las bases pues hacen que el azul de bromotimol tome un color azul y hacen que la fenolftaleína tome un color rosado. En términos de las reacciones químicas que hacen las bases, pues tiende a dejar solo a los metales, solo para hacer contraparte a los ácidos, pero es capaz de reaccionar con unos metales que se les llama pues anfóteros, y uno de esos metales anfóteros sería
el aluminio. La reacción, por ejemplo, de hidróxido de sodio con aluminio es una reacción pues relativamente lenta, pero ocurre y va a producir algo que se llama aluminato de sodio, que es de hecho una sal oxisal. Y pues debido a que las bases provienen del enlace iónico, debido a que son hidróxidos, entonces pues también van a conducir la electricidad por el hecho de que contiene iones en su composición. Ok, entonces, ¿cuál es el origen de las propiedades que mencionamos anteriormente? Hablaremos primero de los ácidos. Definición de ácidos, estrictamente hablando. Los ácidos se definen como sustancias que son capaces de liberar iones hidrógeno, que son pues átomos de hidrógeno que han perdido un electrón. Y esos iones pues en la solución pues son capaces de reaccionar o interaccionar con las moléculas de agua formando el ion H3O, que es lo que nosotros pues nos daría la indicación de que estamos tratando con un ácido. Lo interesante del ion hidrógeno es que si ustedes recuerdan, el isótopo más común del hidrógeno es un protón con un electrón. Entonces, si ese protón con electrón pierde el electrón, me va a quedar únicamente un protón. Por lo tanto, puedo decir que el ion hidrógeno es esencialmente un protón. Es por eso que ya completando, ¿verdad?, la definición, podemos decir, los ácidos se definen como sustancias donadoras de protones. Y pues bueno, la intensidad del ácido va a estar dada básicamente por la cantidad de iones hidrógeno que va a haber en la solución. Mientras más iones hidrógeno hay en la solución, mayor va a ser el nivel de acidez. Y eso pues lo vamos a poner en numeritos dentro de un ratito. Con el caso de las bases van a ser el opuesto de donadores de protones. Serían sustancias aceptadoras o receptoras de protones. Entonces, en caso de que se encuentre una base en una solución acuosa, esa base va a consumir iones hidrógeno y por lo tanto va a elevar la concentración de iones hidroxilo o hidroxo, que son los iones OH negativo. Entonces podemos decir que la base es cualquier sustancia que libera iones OH en una solución acuosa. Y aquí pues muestro como ejemplo la disociación mostrada por el hidróxido de sodio, también conocido como la soda cáustica. Cuando ustedes toman soda cáustica y se disuelve en agua, eso me va a generar cationes de sodio y me va a generar aniones hidroxo. Y esos aniones hidroxo son lo que da la basicidad o la alcalinidad de la sustancia. Y entonces, a medida que tenga una sustancia básica más iones OH en solución, esa sustancia va a ser más alcalina. Y otra vez, eso lo vamos a poner en números un poquito más adelante. Lo que resumí en estas dos diapositivas es lo que le llamamos la teoría ácido-base de Arrhenius, que no es la teoría más moderna de los ácidos y las bases, pero que sirve para explicar el comportamiento eh, sencillo, simplificado, que tienen estas sustancias que podemos observar. Y así no nos complicamos la vida con los conceptos más complejos como ácidos y bases conjugadas y todo eso, ¿verdad? Nos vamos a quedar con lo más simple acá. Y entonces, pues eso nos lleva a cómo vamos a medir la acidez. Entonces, la escala que me sirve para medir la acidez le llaman la escala pH. Y pues realmente no hay mucha certeza acerca del origen del nombre pH. He escuchado pues la palabra potencial de hidrógeno. Entonces la escala potencial de hidrógeno, le podemos llamar así, nos indica, ¿verdad?, de cuántos iones de hidrógeno va a haber en la solución. Y es una escala logarítmica y de hecho es una escala logarítmica inversa. Así que pues mientras mayor va a ser el número de pH, menor va a ser la cantidad de hidrógeno que tiene la solución.
Y eso, pues, si leemos la ecuación que tenemos aquí, el pH se calcula como el negativo del logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Eso quiere decir que, pues, mientras más iones hidrógeno haya, como es negativo, el pH va a ser más pequeño. Y esa concentración de iones hidrógeno nosotros la vamos a medir en molaridad, donde molaridad serían moles de iones hidrógeno dividido entre litros de solución. Entonces, el valor de pH convencionalmente lo vamos a encontrar entre 0 y 14 debido a que la mayoría de las soluciones ácidas son soluciones acuosas. Y eso pues una propiedad interesante de el agua, que pues el agua tiene un pH de 7, que es el pH de 7 le vamos a llamar un pH neutral. Entonces un pH más abajo de 7, vamos a decir que es un pH ácido, y un pH arriba de 7, vamos a decir que es un pH básico o alcalino. Y aquí pues solo para ilustrar algunos valores de pH que se pueden encontrar en, en la vida cotidiana. Tenemos los ácidos fuertes que tienen un pH entre 0 y 2, como por ejemplo tenemos el ácido de batería, el nombre químico propio sería el ácido sulfúrico, y el ácido estomacal, que pues tendría el nombre químico de ácido clorhídrico. También lo podrán haber escuchado con el nombre de ácido muriático en alguna ferretería. Con pH 2 y 4 tenemos el jugo de limón y tenemos la Coca-Cola. Esta es la razón por la cual los dentistas recomiendan no hacer mucho consumo de gaseosas, porque como las gaseosas son ácidas, esos ácidos pues pueden, eh, digamos, corroer la capa que cubre los dientes. Pero eso no me va a detener a mí. Entre 4 y 6 tenemos bebidas como el té y el café. Si ustedes pues toman un café muy mal preparado, van a sentir el sabor, ¿verdad? Característico de un ácido. Entonces, tiene que estar bien preparado para que las sustancias aromáticas logren sobrepasar la acidez básica. Uy, eso no suena muy bien. Para sobrepasar la acidez característica que tiene el café. Y no, no voy a editar este video. No tengo mucho tiempo. Bueno, pH neutro, vamos a tener pues el agua potable, y sustancias como la sangre y la orina tienen pues pH cercanos a 7. No son exactamente 7. Por ejemplo, la sangre pues es ligeramente alcalina si no me falla la memoria. Entre las bases tenemos bases entre 8 y 10. El agua de mar es ligeramente alcalina, más que todo debido a la enorme cantidad de sales que tiene disuelta. Y algo pues más reconocible también podría ser el polvo para hornear, que es pues compuesto de bicarbonato de sodio y otros componentes. Entre 10 y 12 tenemos la leche de magnesia, que sirve para tratar la acidez estomacal, y pues tenemos los jabones convencionales. Y entre las bases fuertes tenemos sustancias como la lejía, que fórmula química hipoclorito de sodio, y soda cáustica, fórmula química hidróxido de sodio. Y pues aquí pongo un asterisco. Los ácidos y las bases fuertes son corrosivas, por lo tanto pueden pues dañar a la piel, dañar a los ojos, y por eso hay que evitar que nos caiga eso, ¿verdad? En cualquier parte. Entonces, por eso, pues, cuando ustedes estén trabajando con ácidos y bases, tienen que tener un extremo cuidado. Y bueno, teniendo la ecuación matemática de pH, ¿cómo puedo aplicar esa ecuación de pH a algo como la soda cáustica, que vieron que la fórmula era NaOH? O sea, algo que libera iones hidroxilo. Entonces yo no puedo aplicar la ecuación de manera directa porque no estoy generando iones hidrógeno, estoy generando iones hidroxilo. Entonces, para cubrir esa deficiencia de la escala pH, utilizamos la escala pOH.
Entonces la escala pOH va a utilizar, vean que es esencialmente la misma ecuación, pero esta vez nos estamos basando en la cantidad de iones hidroxilo que se están generando. Y como estamos hablando de que la mayoría de los ácidos bases con los que vamos a trabajar son disueltos en agua, va a tener la propiedad que la suma de pH y pOH es igual a 14. Y eso me da la curiosidad, ¿verdad? De la escala, que si me regreso a la diapositiva anterior, entonces si estos son los valores de pH, entonces los valores de pOH van a ser al revés. Por ejemplo, de que la lejía y la soda cáustica pues tendrían pOH entre 0 y 2. La leche de magnesio y el jabón tendrían pH entre 2 y 4 y así sucesivamente hasta que llego pues al ácido de batería y al ácido estomacal que tendrían pOH de entre 12 y 14. Entonces, la escala de pOH no es una escala rival a la escala pH, sino es para complementar el tratamiento matemático de la escala pH. Y hablando de tratamiento matemático, pues tenemos algunos ejercicios que podemos plantear para poder resolverlos. O sea, aquí solo pongo los enunciados y pues tenemos que son los problemas 2 y 3 de la guía 8 que se les proveyó esta semana. Entonces, pues pueden pausar a leer el enunciado, aunque pues no, no me quiero detener mucho en eso. Entonces vamos a pasar al documento de Word para hacer la solución a esto. Entonces, déjenme hacer la transición. Bueno, a mí déjenme hacer la transición, para ustedes va a ser instantáneo. Ok, tenemos los dos ejercicios. Entonces, pues en el primer ejercicio tenemos una solución de 0.9 moles de hidróxido de litio disuelto en 3.5 litros de agua. Entonces nos pide 4 literales. Primero, escribir la fórmula química del hidróxido de litio. Luego, pues obtener los iones hidroxo que se van a disociar por los moles de litio. Calcular la concentración molar de los iones hidroxo. Y por último, calcular el pOH y el pH de la solución. Entonces, el apoyo que tienen que utilizar para resolver esto tiene que ser del tema de funciones químicas. En el tema de funciones químicas, nosotros estudiamos que podemos determinar a partir, ¿verdad?, del nombre de la sustancia, cuál sería la fórmula química que lo representa, teniendo la noción de que yo conozco el número de oxidación que va a tener el elemento. Y pues bueno, tengo hidróxido de litio, no está acompañado de ningún número romano, así que pues a primera vista yo no conozco el número de oxidación. Pero cuando yo estudio la tabla periódica, veo que el número de oxidación del litio debe ser un número de oxidación de +1. Entonces, para determinar la fórmula química del hidróxido de litio, vamos a meter pues aquí una ecuación y vamos a mover esto. Listo. Entonces sería litio +1 con OH, perdón, me molesta eso siempre, con OH -1. Entonces, eso sería pues para producir, ¿verdad?, nuestra fórmula. ¿Cómo vamos a obtener la fórmula? Vamos a tomar, ¿verdad?, el superíndice del litio y se lo vamos a dar como subíndice al OH. Y vamos a tomar el superíndice del OH y se lo vamos a dar como subíndice al litio. Déjenme poner esto entre paréntesis aquí para que sea más fácil de ilustrar. Y pues eso lo pasaríamos pues a la siguiente ecuación. Solo que en esta ecuación serían subíndices. Y en el caso del litio, el subíndice pues sería 1. Y en el caso del OH, el subíndice será 1 también. Y pues van a apreciar en ese caso que como ambos subíndices son 1, la fórmula ya propiamente escrita sería LiOH
Y esa sería pues la fórmula del hidróxido de litio. A manera de ilustrar, si el número de oxidación del litio fuera 2 acá, no, bueno, si el número de oxidación del litio fuera 2 acá, entonces el número que cruzaría del lado del OH sería 2 y por lo tanto acá tendría pues paréntesis y número de así. Eso si el número de oxidación del litio fuera 2, pero pues no lo es. Vayan a tomar esto fuera de contexto. ¿Dónde sería esto? Bueno, quito esto, quito esto, quito esto, quito esto, quito esto. Y así. Eso sería lo correcto. Segunda pregunta. ¿Cuántos moles de iones hidroxo se disocian por cada mol de litio? Esto es una forma de preguntar cuál es la ecuación de disociación del hidróxido de litio. Ecuación de disociación. Entonces, cuando ustedes tienen un ácido o una base, los ácidos van a liberar los protones y las bases van a liberar los iones OH. En el caso del hidróxido de litio, yo tendría hidróxido de litio me va a generar un catión de litio más un anión hidroxo. ¿Y cómo voy a saber yo que eso está correcto? Aprovechemos para acercar esto. ¿Cómo voy a saber yo que eso es correcto? Voy a tener de que pues del lado izquierdo de la ecuación pues yo tengo un átomo de litio, del lado derecho de la ecuación tengo un átomo de litio. Del lado izquierdo de la ecuación tengo un ion hidroxo, un OH, no me deja agarrar el oxígeno, y del lado derecho de la ecuación voy a tener un OH. Entonces tengo que los átomos están balanceados. Y voy a tener que las cargas también están balanceadas. El hidróxido de litio tiene una carga de 0 y del lado derecho voy a tener que el litio tiene una carga de +1 y el hidroxo va a tener una carga de -1. Entonces, como tengo una carga de +1 con una carga de -1, la carga global sería 0. 1 menos 1 igual a 0. Y entonces tengo balanceados los átomos y tengo balanceadas las cargas. Otra vez, hipotéticamente, si fuera OH2, entonces este OH sería multiplicado por 2. Pero eso me afecta la carga aquí. Entonces el litio tendría que ser +2, que sería casi lo opuesto que hemos hecho en el paso A. Pero entonces, ¿qué quiere decir esta ecuación de disociación? Esta ecuación de disociación, como tengo los coeficientes que no se escriben porque son igual a 1, voy a tener que una unidad formular de hidróxido de litio me produce un ion OH. Eso es una forma de interpretarlo. Vamos a centrarlo acá. Pero acuérdense que expresarlo a nivel microscópico no me sirve de mucho, así que yo también lo puedo entender como un mol de hidróxido de litio me produce un mol de iones OH negativo. Entonces yo puedo irme con esa interpretación también. Eso es lo bonito de estas ecuaciones químicas que funcionan a nivel microscópico y funcionan a nivel macroscópico. Y en este caso, pues lo que me han pedido es el nivel macroscópico. Voy a tener que una unidad formular de hidróxido de litio me produce una unidad formular de OH. O sea que si la fórmula fuera LiOH2, quiere decir que un mol de hidróxido de litio me produciría 2 moles de
OH. Pero otra vez estoy hablando en hipotéticos. Luego, calcule la concentración molar de iones hidroxo en la solución planteada. Entonces, la concentración molar o la molaridad está dada por la división de los moles de los iones hidroxo entre los, ¿cómo se llama? Los litros que tiene la solución. Entonces, voy a partir del siguiente hecho. Yo tengo 0.9 moles de hidróxido de litio. Entonces, como en el apartado anterior he determinado que un mol de hidróxido de litio me genera un mol de OH, eso me va a producir un total de 0.9 mol de OH. Por aquí, copy paste, para que no nos perdemos mucho. Y entonces con eso me permite calcular la concentración molar. La concentración molar la vamos a poner entre corchetes y sería pues la concentración molar de OH, otra vez siempre con su carga. La concentración molar de OH es igual a, y pongamos la fórmula para que lo tengan a la mano, moles de OH entre litros de solución. Los moles de OH, como siempre, tiene que llevar su menos. Entonces, nosotros sabemos cuántos moles de OH tenemos. Tenemos 0.9 moles de OH. Entonces, copy-paste para que no suframos. Y, según el enunciado, tenemos 3.5 litros de solución. Entonces, pues tendríamos 0.9 entre 3.5. Voy a escuchar el sonido de la calculadora. Me va a dar 0.257. Y pues sigue, mol sobre litro. Vamos a ponerlo así. Mol sobre litro. O como vamos a ver más adelante cuando estudiemos el tema de medidas de concentración, también se puede entender como 0.257 molar. No se preocupen mucho por las unidades de esto por el momento, debido a que el siguiente paso va a resultar en que eliminamos totalmente esa unidad. Entonces, eso pues me da la concentración molar de la solución, 0.257 molar. Y eso me va a permitir calcular el pOH y el pH de la solución. En este caso, yo puedo calcular el pOH directamente porque tengo la concentración de iones hidroxo. Y voy a poder calcular el pH según la relación que la suma de estas dos cantidades debe ser igual a 14. Si yo estuviera tratando en lugar de eso con un ácido, entonces el ácido me daría la cantidad de iones hidrógeno y esos iones hidrógeno me darían la concentración molar de iones hidrógeno, lo que me permitiría calcular el pH. Y de ahí pues utilizar la relación de la suma de estos dos para obtener el pOH del ácido. Entonces, apliquemos lo que acabo de mencionar. La fórmula del pH que utilizamos, bueno, del pOH mejor dicho, es menos logaritmo. De hecho, creo que lo puedo poner directamente para que se vea bonito. Menos logaritmo de la concentración de OH. Entonces eso sería el menos logaritmo de 0.257 molar. Lo interesante es que cuando ustedes hacen esta operación de logaritmo, las unidades adentro no van a importar. Así que pues pongo menos logaritmo de la respuesta. Y cuando decimos menos logaritmo, nos referimos al logaritmo base 10. Porque pues la escala a la que nos estamos refiriendo, pues una escala logarítmica base 10. Quiere decir que pues
un pH de 7 tiene 10 veces más iones hidrógeno que un pH de 8. Y un pH de 9 tiene 10 veces más iones hidroxilo que un pH de 8. Entonces, menos logaritmo de 0.257 me va a dar 0.5898. Como esta escala va entre 0 y 14, no veo la necesidad de dejar muchas posiciones decimales, así que lo voy a redondear a 0.59. Y conste, debido a que la operación que hemos hecho es un logaritmo y no está multiplicado por ninguna constante, esta cantidad no tiene ninguna unidad. Entonces el valor del pOH es 0.59 punto. Y pues bueno, eso pues despejando, ¿verdad? La ecuación de la propiedad del pH y el pOH. Eso me va a dar que el pH es igual a 14 menos 0.59 y eso me daría un valor de 13.41. Que en términos de la escala que nosotros vimos en las diapositivas, eso sería pues un valor extremadamente básico. Entonces vamos a marcar esto aquí también, solución, y estos dos también, solución. No, ¿por qué haces eso? Bueno, no se deja. Vemos esto. Tampoco se deja. Bueno, pues dejémoslo así. No me quiero pelear con esto. Entonces dejamos esto aparte y vamos a tratar el segundo ejercicio. Si tiene problema, ¿verdad?, con el ejercicio, trate de ver la solución otra vez. Y si aún así tiene problemas, pues acepto la duda, ¿verdad?, por medio de Teams. El segundo ejercicio es acerca del ácido cítrico y aquí pues tenemos la estructura orgánica del ácido cítrico. Todos estos vértices que no están marcados son carbonos. Y me dice, el ácido cítrico es un ácido triprótico, en donde triprótico significa que cada mol de ácido cítrico va a generar 3 moles de iones hidrógeno. Tiene una masa molar de 192.124 gramos sobre mol. Si el pH del jugo de limón es de 2.4, ¿qué masa en gramos de ácido cítrico hay por cada litro de jugo de limón? Entonces, tenemos esta estructura del ácido cítrico y esto solo es más que todo trivia, no es nada particular que necesitemos saber para este curso, pero los 3 protones a los que se está refiriendo son este y este, debido a que la estructura que está acá coincide con la función química de ácido carboxílico. Si recuerdan sus estudios de química orgánica en bachillerato, acuérdense que el ácido carboxílico es COOH. Entonces este hidrógeno y este hidrógeno son capaces de salir en solución. Aquí una aclaración en caso de que alguien que no esté en el curso esté viendo este video, que el ácido cítrico pues en realidad es un ácido débil y el hecho de que sea triprótico no me va a decir que de verdad va a liberar 3 iones hidrógeno cada uno de los átomos. Para eso existe una constante que me permite establecer cuántos iones hidrógeno se va a producir. Pero para simplificar el análisis para propósitos de este curso de química general, vamos a suponer que el ácido cítrico se comporta como un ácido fuerte y sí libera los 3 protones. Y eso pues se va a manifestar en la ecuación de disociación. Entonces, en la ecuación de disociación vamos a poner así. Quiero ver. Inventar ecuación.
Esto pues obviamente es sumamente simplificado lo que voy a poner porque pues no H3 y aquí pues citrato. Eso es una fórmula simplificada del ácido cítrico. Pueden buscarla en Wikipedia. Es como quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6H8 o O6. Ya no me acuerdo muy bien. Y sí, la pude haber investigado antes del video, pero bueno, no es relevante para lo que vamos a hacer. ¿Qué quiere decir que es un ácido triprótico? Que a la hora de la disociación va a producir 3 protones, 3 iones hidrógeno. Y pues me va a quedar el ion citrato, que es un ion con carga -3. El citrato no importa mucho en este contexto. Si por alguna razón ustedes terminan cambiando de carrera y terminan estudiando bioquímica, ahí sí va a ser sumamente importante. Pero aquí realmente no es de mucho interés. Entonces, ¿qué es lo que nos importa acá? Lo que nos importa es esto. Vamos a ver si me deja marcar aunque sea esto. Hoy sí. ¿Y qué quiere decir esto? Recuerde que esto tiene dos interpretaciones. La primera interpretación sería una molécula de ácido cítrico genera o libera 3 iones hidrógeno o 3 protones le pueden decir también. Pero esa es la interpretación a nivel microscópico. A nivel macroscópico lo podemos leer como un mol de ácido cítrico libera 3 moles de iones hidrógeno. Y esa relación va a ser sumamente importante para poder hacer este análisis. ¿Qué es lo que queremos resolver? Vamos a tener que tenemos el pH, conocemos el pH del jugo de limón. Entonces, del pH del jugo de limón, eso nos va a permitir calcular, vamos a ver así, la concentración de iones hidrógeno. La concentración de iones hidrógeno me va a poder permitir calcular los moles de iones de hidrógeno. Y esta relación que acabamos de deducir es lo que me va a permitir calcular los moles de ácido. Lo que estoy haciendo aquí a grandes rasgos es lo que se conoce como cálculos estequiométricos. Y vamos a profundizar en esos cálculos estequiométricos cuando estudiemos la unidad número 6. Conociendo los moles de ácido, eso me va a permitir calcular la masa del ácido, que es lo que deseo saber. Creo que solo me he saltado un cálculo en esta línea, pero lo vamos a afrontar cuando toque. Va. Entonces, partamos de la ecuación, ¿verdad? De pH. La ecuación de pH es pH es igual a menos logaritmo. Me acordé que tenía un botón directo de esto. De la concentración de H más. Entonces, quiero despejar esa concentración molar. Para despejar eso, tengo que hacer la operación opuesta al logaritmo. Y la operación opuesta al logaritmo es la potenciación. Entonces, como este logaritmo es un logaritmo base 10, tengo que tomar ambos lados de la ecuación y elevarlos a la base 10. Eso quiere decir, o mejor dicho, eso no quiere decir que voy a agarrar pH y lo voy a elevar a la 10, sino que voy a tener 10 y lo voy a elevar a la pH.
Voy a escribirlo solo para propósitos ilustrativos, pero pues espero que se queden ya con la ecuación resuelta. Entonces, al lado izquierdo tendría 10 a la pH es igual a 10 a la menos logaritmo pH. Ok. Este menos, pues no queda muy bien de este lado. Así que lo que vamos a hacer es que este menos lo pasamos acá. Y eso es el equivalente a que lo pasemos acá, a la izquierda. Eh, yo sé que suena muy impropio en términos de tratamiento correcto de las ecuaciones. Las propiedades de los exponentes son bastante, ¿cómo se dice? Esotéricas y no me quiero meterme a explicar eso. Así que pues vámonos con esa explicación. Vámonos con un paso intermedio en el que pues paso este signo acá primero y así no nos metemos con las propiedades de los exponentes. Pero bueno, 10 a la logaritmo son operaciones opuestas, así que se cancelan y me va a quedar ya como ecuación final, que sería la ecuación que me gustaría que, si no memorizar, pues de pasada ténganla un acceso, ¿verdad? Cercano a ustedes y sería esta ecuación. Solo esto, solo esto. Entonces deben memorizar esa ecuación, así que pues la voy a poner en rojo. La voy a poner en tamaño 20. La voy a poner ahí. Y pues bueno, yo conozco que el pH del ácido cítrico, según el enunciado, es un pH de 2.4. Así que puedo tomar, qué lástima que le cambié de tamaño, voy a tener que escribir todo eso otra vez. Concentración de ion hidrógeno es igual a 10 elevado a la menos 2.4. Y pues bueno, metemos eso a la calculadora. Tengan cuidado, ¿verdad? De hacerlo correctamente. Y 10 a la menos 2.4 me va a dar 3.98 por 10 a la menos 3. Y aquí es donde se pone divertido el asunto. Cuando hicimos la operación para el hidróxido, vimos que el logaritmo de la concentración molar me va a dar un número sin unidades. Pues hoy que hago lo opuesto, esto que no tiene unidades me va a generar la concentración molar y la concentración molar pues tiene un valor en unidades molares o pues las unidades molares se pueden interpretar como moles sobre litros. Entonces serían moles de hidrógeno sobre litros de solución. Tengo que hacer esa distinción porque los moles de hidrógeno me van a permitir calcular los moles de ácido. ¿Y cómo voy a calcular los moles de ácido? Pues si yo tengo que la concentración molar son moles sobre litro, entonces al multiplicar la concentración molar por litros, voy a poder obtener cuántos moles de hidrógeno o iones de hidrógeno tengo en la solución. Entonces, moles de hidrógeno, que la representación sería así. Quiero ver, moles de hidrógeno es igual a la concentración molar de hidrógeno multiplicada por los litros de solución. Y eso me va a dar 3.98 por 10 a la menos 3 multiplicado
por, y si me regreso arriba, 1 litro por 1 litro de jugo. Y pues matemáticamente eso me va a dar, pues que se cancelan los litros. Me va a quedar 3.98 y solo sería entonces moles de hidrógeno. Sí. Y hoy que tengo los moles de hidrógeno, eso me va a permitir calcular los moles de ácido. Y para calcular los moles de ácido es que vamos a utilizar esta ecuación de disociación y es donde el nombre triprótico tiene o adquiere su sentido. Entonces vamos a tener moles de ácido es igual a moles de hidrógeno, que sería 3.98 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno, multiplicado por la relación estequiométrica entre los moles de hidrógeno y los moles de ácido. ¿Y cuál es la relación estequiométrica entre eso? Es esta frase que tenemos acá. Un mol de ácido cítrico genera 3 moles de hidrógeno. Y es importante que lo coloquen en el lado correcto, ¿verdad? Entonces, como yo quiero cancelar moles de hidrógeno, entonces los moles de hidrógeno van dividiendo y los moles de ácido van multiplicando. O dicho de otra manera, los moles de hidrógeno van en el denominador y los moles de ácido van en el numerador. Entonces ustedes hacen esa operación y es el equivalente de dividir entre 3. Así que eso me da 1.33 por 10 a la menos 3. Pero en este caso ya serían moles de ácido. Y pues por último, lo que vamos a utilizar es la relación de la masa y los moles. La relación de la masa y los moles está dado por esta ecuación, que es la ecuación más importante que vimos en la segunda unidad, que es moles es igual a masa entre masa molar. Pues como yo tengo los moles y tengo la masa molar, voy a poder calcular la masa como los moles multiplicado por la masa molar. ¿Y eso qué sería? Sería 1.33 por 10 a la menos 3 moles de ácido. Eso iría multiplicado por la masa molar, que si me regreso acá, serían 192.124 gramos sobre mol. Sería 192.124 gramos sobre mol. O para ser más específico, gramos de ácido entre mol de ácido. Y pues bueno, se me cancelan los moles de ácido y multiplico 1.33 por 192.124 y eso me va a dar 0.25495 o redondeado 0.255, qué bonito ese cero. Y qué bonito es igual. Y sería pues gramos de ácido. O sea que la conclusión es 1 litro de jugo de limón contiene 0.255 gramos de ácido. Y para quienes sepan, ¿verdad? Que el ácido cítrico es realmente un ácido débil, entonces la cantidad verdadera pues va a ser una cantidad más grande. Pero para propósito de ilustrar el concepto, esta sería la solución. Lo vamos a marcar acá. Y esa sería pues nuestra respuesta. No se deja subrayar. Ahí está. Ok. Si tienen dudas acerca del procedimiento que se ha seguido en este, pues pueden preguntar, ¿verdad? Por los medios que estoy disponible.
Solo para ilustrar qué pasaría si el ácido cítrico fuera un ácido diprótico, en donde diprótico significa que se disocian dos. Entonces aquí serían dos iones de hidrógeno y por lo tanto aquí en los cálculos serían 2 moles de hidrógeno y eso me alteraría este número y por lo tanto me daría una cantidad diferente de ácido. Entonces pues tengan en cuenta este procedimiento que es el procedimiento más o menos genérico, ¿verdad? Que me va a permitir calcular la masa de ácido a partir del pH. Entonces sin nada más que agregar, muchas gracias por haberme prestado atención en estos casi 50 minutos, casi una hora de video que hemos hecho. Y pues les deseo pues muy buena suerte en sus estudios.